Había un pequeño pueblo escondido entre montañas, donde los días pasaban lentos y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida. Allí vivía Andrés, un hombre de manos fuertes, espalda cansada y mirada triste. Durante muchos años había sido conocido como el mejor carpintero del pueblo. Cada mueble que salía de sus manos llevaba algo más que madera y clavos, llevaba alma, fe y dedicación. Pero el tiempo, la mala suerte y la dureza de la vida le habían quitado casi todo. Primero perdió su taller, luego su casa, y finalmente la fe que lo había sostenido en los momentos difíciles. Su esposa, María, cansada de ver cómo las deudas se acumulaban, decidió marcharse con su hijo a casa de sus padres. Andrés se quedó solo, acompañado únicamente por el silencio y los recuerdos de lo que alguna vez fue su vida. Las noches eran frías y largas. En la mesa vacía de su pequeño cuarto, solo quedaban unas herramientas oxidadas y una vela a medio consumir. A veces, se sentaba frente a esa luz temblorosa y se preguntaba: ¿por qué, Señor? ¿Qué hice mal? Si trabajé honestamente, si nunca hice daño a nadie, ¿por qué me abandonaste? Su voz se perdía entre las paredes de adobe, sin recibir respuesta. El viento soplaba entre las rendijas, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo, cansado y débil. Durante días enteros, caminaba por los caminos de tierra mirando el suelo, con la esperanza de encontrar alguna señal, algo que le dijera que todavía valía la pena seguir. Pero nada parecía cambiar. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Andrés se detuvo frente a la vieja iglesia del pueblo. Las puertas estaban abiertas, y dentro se escuchaba el eco de un canto suave. No entró, solo miró desde lejos. Observó a los fieles rezando, algunos de rodillas, otros en silencio, con los ojos cerrados. Y por un momento sintió algo que no podía explicar. No era alegría, tampoco tristeza, era como un llamado suave, una voz interior que le decía: aún no todo está perdido. Sin embargo, su orgullo y su dolor eran más fuertes. Dio media vuelta y se marchó. Al salir, se cruzó con un anciano de barba blanca y mirada bondadosa, Tomás, un vecino que siempre tenía una palabra de consuelo. El anciano lo miró fijamente y le dijo con voz serena: Andrés, cuando ya no tengas fuerzas para seguir, reza a San José. Él sabe lo que es trabajar duro, sufrir en silencio y confiar en Dios cuando todo parece perdido. Habla con él como con un amigo. Él te escuchará. Andrés asintió sin decir palabra, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Caminó de regreso a su humilde cabaña mientras las palabras del anciano resonaban en su mente una y otra vez. San José te escuchará. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes. La lluvia comenzó a golpear el techo, y el sonido de las gotas era como un lamento constante. Andrés encendió su última vela, se arrodilló frente a la mesa y, con voz temblorosa, murmuró: San José, no sé si merezco tu ayuda. He fallado, he perdido mi fe, he dudado de Dios. Pero si aún me escuchas, dame una señal, un motivo para creer otra vez. Sus manos temblaban. Durante minutos enteros no dijo nada más. Solo el sonido de la lluvia acompañaba su llanto silencioso. En ese instante de vulnerabilidad total, algo cambió en el aire. La vela, que estaba a punto de apagarse, parpadeó con fuerza y una pequeña corriente de viento pareció recorrer la habitación. Andrés levantó la mirada y sintió una calma que hacía mucho no sentía. No vio visiones, ni escuchó voces del cielo, pero algo en su corazón le dijo que no estaba solo. A la mañana siguiente, el amanecer pintó el cielo de tonos dorados. Andrés salió de su casa con paso lento, respirando profundamente el aire fresco. Por primera vez en meses, el sol le pareció hermoso. Caminó hasta el río, donde solía recoger madera vieja para sus trabajos. Allí, entre las ramas, encontró un pequeño trozo de madera perfectamente liso, como si alguien lo hubiera preparado para él. Lo tomó entre sus manos y sonrió levemente. Quizás sea un comienzo, susurró. Aquel simple trozo de madera se convirtió en su primer proyecto después de la caída. No tenía herramientas suficientes, ni clientes, ni dinero, pero tenía algo que no se compra ni se pierde: una nueva chispa de esperanza. Y mientras tallaba, con el mismo amor con que lo hacía en sus mejores años, comenzó a recordar las palabras del anciano: San José te escuchará. Desde ese día, cada amanecer, Andrés encendía una vela frente a una pequeña imagen de San José que había encontrado en el desván de la iglesia. No pedía riquezas ni milagros. Solo decía: enséñame a tener tu paciencia. Enséñame a creer, incluso cuando todo parece perdido. Los días pasaron,
y aunque las dificultades seguían presentes, su corazón empezó a cambiar. Ya no se quejaba, ya no maldecía. Había encontrado en la oración un refugio, un diálogo silencioso que lo mantenía de pie. Y aunque todavía no sabía lo que el destino le tenía preparado, el cielo ya estaba preparando algo mucho más grande que él podía imaginar. Porque cuando un corazón herido se entrega con fe, Dios siempre escucha. Y San José, el santo del silencio, ya estaba obrando un milagro en la vida de Andrés, aunque él aún no lo sabía. El hombre que lo había perdido todo. El amanecer llegó con un cielo gris y un aire pesado. Las nubes cubrían el sol, y el canto de los pájaros parecía más distante que nunca. Andrés despertó temprano, como de costumbre. Aunque ya no tenía taller ni encargos que cumplir, su cuerpo seguía acostumbrado al ritmo de los años de trabajo. Se sentó en la cama, miró sus manos ásperas y llenas de cicatrices y suspiró. Esas manos que un día construyeron mesas, sillas y cunas, ahora temblaban sin propósito. El pequeño cuarto donde vivía olía a madera vieja y a soledad. Sobre la mesa descansaba el trozo de madera que había encontrado junto al río, su único tesoro. Cada día lo tallaba un poco más, sin saber exactamente qué estaba creando. Decía que no era para vender, sino para mantener viva la esperanza. Mientras trabajaba en silencio, los recuerdos lo visitaban como fantasmas. Recordó los días felices en que el sonido del martillo y el serrucho llenaban su taller, y su esposa María le llevaba una jarra de café caliente mientras su hijo jugaba entre las virutas de madera. Eran tiempos sencillos, pero llenos de amor. Hasta que las deudas comenzaron a crecer, los clientes dejaron de venir, y la enfermedad golpeó su cuerpo con una tos que lo debilitaba cada día más. María, al principio, intentó sostenerlo. Le decía con dulzura: Andrés, Dios no nos abandonará. Pero el paso del tiempo la desgastó. Ver el hambre en los ojos de su hijo era más de lo que podía soportar. Una noche, entre lágrimas, le dijo: necesito irme. No puedo ver cómo todo se derrumba. Andrés no respondió. Solo asintió, sabiendo que no podía retenerla. Al amanecer, vio cómo ella se alejaba con el niño de la mano por el camino polvoriento, mientras la bruma del campo los envolvía lentamente hasta desaparecer. Desde ese día, la casa quedó en silencio. El eco de sus risas se convirtió en un recuerdo doloroso, y el sonido de los grillos era ahora su única compañía. Durante las semanas siguientes, Andrés trató de encontrar trabajo, pero el pueblo era pequeño y las oportunidades escasas. Algunos lo miraban con lástima, otros simplemente lo ignoraban. Volvía cada noche caminando despacio, con la cabeza baja y los bolsillos vacíos. Su salud empeoraba, y la tos no lo dejaba en paz. A veces pensaba que moriría allí mismo, sin que nadie lo notara. Pero aunque su cuerpo se debilitaba, dentro de él quedaba una chispa, una voz interior que no se apagaba del todo. Esa voz le recordaba las palabras de Tomás, el anciano del pueblo. San José nunca deja solo al que trabaja con fe. Una tarde, Andrés decidió visitar el viejo taller que alguna vez fue suyo. La puerta de madera estaba rota, y el polvo cubría cada rincón. El olor a humedad y abandono lo golpeó de inmediato, pero también le trajo una sensación familiar. Caminó entre las sombras, pasó la mano por la vieja mesa de trabajo, y sin darse cuenta, una lágrima cayó sobre la madera. En ese instante, se arrodilló. No por costumbre, sino porque su alma ya no podía más. Dios mío, susurró con voz quebrada, no quiero riquezas, ni gloria. Solo quiero sentir que no me has olvidado. El silencio fue su única respuesta. Pero en el fondo de su corazón, algo se movió. Una calma extraña, parecida a la paz, comenzó a envolverlo. Salió del taller, miró el cielo cubierto y respiró profundamente. Mientras caminaba de regreso a casa, vio a lo lejos la figura de Tomás, sentado frente a su portal. El anciano levantó la mano en señal de saludo y le dijo con su voz pausada: Andrés, los caminos de Dios son lentos, pero seguros. No te desesperes. Sigue orando a San José, y verás cómo él mueve las piezas que tú no puedes mover. Esas palabras quedaron grabadas en su mente como un eco sagrado. Esa noche, cuando la oscuridad cubrió el pueblo, Andrés volvió a encender su vela. Colocó la pequeña imagen de San José sobre la mesa y se arrodilló una vez más. Sus manos temblaban, su voz era débil, pero su oración fue sincera. San José, tú que cuidaste de Jesús y conociste la pobreza y el silencio, enséñame a soportar esta prueba. No me dejes caer. La llama de la vela titiló suavemente, proyectando sombras cálidas sobre las paredes. Y aunque nadie más lo vio, en esa habitación humilde se respiraba algo sagrado.
algo que no era de este mundo. Fue esa noche, bajo el susurro del viento, cuando Andrés, el hombre que lo había perdido todo, comenzó su verdadero camino. El camino de la fe, guiado por la mano invisible de San José. El clamor del corazón. Esa noche, el viento soplaba con fuerza entre los árboles, haciendo que las ramas chocaran unas contra otras como si el cielo quisiera hablarle a la tierra. En el pequeño cuarto donde vivía, Andrés permanecía despierto, sentado frente a la mesa donde ardía una vela casi consumida. La llama danzaba débilmente, proyectando sombras sobre las paredes de adobe, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. Sus manos estaban entrelazadas, los ojos cerrados, y las lágrimas caían lentamente sobre la madera. Habían pasado meses desde que María y su hijo se marcharon, y cada noche el peso de la soledad se hacía más insoportable. El taller seguía vacío, el trabajo no llegaba, y la tos se hacía más fuerte. Había intentado mantenerse firme, pero su alma comenzaba a quebrarse. San José, susurró con voz apagada, no sé cómo seguir. He perdido mi familia, mi salud, mi trabajo, todo lo que amaba. Pero lo peor es que siento que también he perdido a Dios. Por un momento, guardó silencio. Afuera, el viento parecía responderle con un lamento profundo. Tomó la pequeña imagen de San José que había encontrado en la iglesia y la sostuvo con ambas manos. Era una figura sencilla, tallada en madera, con el rostro sereno y los ojos mirando al cielo. Andrés la observó detenidamente y dijo: «Tú sabes lo que es trabajar con las manos, lo que es luchar por el pan de cada día. Tú conoces el silencio de los que sufren sin que nadie los escuche. Por eso vengo a ti, porque ya no me quedan fuerzas». Su voz se quebró y un sollozo escapó de su pecho. Apoyó la cabeza sobre la mesa, mientras las lágrimas mojaban la madera. El fuego de la vela titiló, como si también llorara con él. Entonces, desde lo más profundo de su corazón, sin palabras ensayadas, brotó una oración sencilla, pero poderosa. San José, no te pido riquezas, ni milagros visibles. Solo te pido que me devuelvas la fe. Si debo sufrir, que sea con propósito. Si debo esperar, que sea con esperanza. Pero no me dejes solo, por favor. El silencio que siguió fue diferente. No era vacío. Era un silencio lleno de presencia, como si el aire se hubiera vuelto más liviano, más cálido. Andrés sintió una paz extraña, una calma que no venía de este mundo. No escuchó voces ni vio luces, pero su corazón se serenó. Era como si alguien lo hubiera abrazado sin tocarlo, como si una mano invisible le dijera: «Estoy contigo». Permaneció así durante varios minutos, respirando lentamente, dejando que ese sentimiento de consuelo lo llenara. Cuando por fin levantó la mirada, la vela seguía ardiendo firme, y sobre la pared, la sombra de la imagen de San José parecía más grande, más viva. Andrés sonrió por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa de triunfo, sino de alivio. Había descubierto que la fe no siempre se siente como fuego o euforia. A veces se presenta como un susurro, una brisa suave que te dice: «Sigue adelante». Durante los días siguientes, Andrés continuó con su pequeña rutina. Cada mañana, al despertar, encendía una vela y rezaba la misma oración. No pedía resultados ni milagros rápidos, solo pedía paciencia, fuerza y fe. A veces, mientras tallaba la madera, le hablaba a San José como a un amigo. «Hoy no vendí nada, pero al menos sigo respirando. Gracias por darme un día más». Los vecinos comenzaron a notar algo diferente en él. Ya no caminaba encorvado ni evitaba las miradas. Aunque seguía pobre, había recuperado algo mucho más valioso: la esperanza. Y esa esperanza, encendida por la oración, pronto sería el canal por donde llegaría el milagro que cambiaría su vida. Una tarde, mientras tallaba una figura en su mesa, Tomás se acercó a su puerta. Llevaba en las manos un rosario antiguo y una sonrisa apacible. «Te ves diferente, Andrés. ¿Qué ha cambiado?», preguntó. Andrés levantó la vista, limpió el sudor de su frente y respondió con humildad: «Nada afuera, pero mucho aquí dentro». Y se señaló el corazón. El anciano asintió, satisfecho, y añadió: «Así empieza todo. Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato. A veces, primero cambia al hombre, para que el milagro encuentre un alma preparada». Esa noche, cuando el sol se ocultó tras las colinas, Andrés volvió a rezar. Esta vez no lloró, ni pidió. Solo dio gracias. Y mientras sus manos se apoyaban sobre la imagen de San José, una suave brisa entró por la ventana abierta, haciendo que la llama de la vela se moviera con fuerza, como si confirmara que su oración había sido escuchada.
En lo profundo de su corazón, Andrés comprendió que el verdadero clamor no es el grito del que se desespera, sino la súplica del que confía aún en medio del silencio. Y sin saberlo todavía, esa fe silenciosa sería la llave que abriría las puertas del milagro que el cielo ya había preparado para él. La prueba de la fe. El viento comenzó a soplar con más fuerza aquella noche. En el pequeño pueblo costero, el sonido del mar golpeando las rocas se mezclaba con los murmullos de los vecinos que observaban con preocupación cómo el cielo se oscurecía de forma repentina. Andrés, con las manos temblorosas, miraba al horizonte desde la puerta de su humilde casa. Había prometido a su madre que iría a buscar ayuda para conseguir el medicamento, pero ahora la tormenta amenazaba con tragarse el camino entero. «Señor, ¿por qué justo ahora?», susurró con la voz entrecortada, mirando al cielo cargado de nubes. La fe de Andrés estaba siendo puesta a prueba. Todo parecía conspirar en su contra. El dinero que no alcanzaba, la enfermedad que avanzaba, y ahora una tormenta que lo detenía en seco. Pero en el silencio de su corazón, recordó las palabras que su madre siempre le decía. «Hijo, cuando el miedo te paralice, ora, aunque sea con lágrimas». Andrés cerró los ojos, respiró hondo y, a pesar del temor, salió bajo la lluvia con una linterna en la mano. Cada paso era una lucha entre la razón y la fe. Los relámpagos iluminaban su rostro, y en medio del estruendo del trueno, gritó: «Jesús, no me dejes solo». El camino hacia el puerto estaba casi intransitable, lleno de barro y ramas caídas. Pero algo en su interior lo empujaba a seguir. Era como si una fuerza invisible guiara sus pasos. La fe que antes parecía frágil comenzaba a despertar dentro de él. Una fe nacida del dolor, del miedo y del amor. Al llegar al muelle, vio que los pescadores se resguardaban. Nadie quería salir al mar. Pero entre ellos, un anciano con una mirada serena lo observaba. Se llamaba Tomás, un hombre conocido por su fe inquebrantable. «¿Vas a desafiar el mar esta noche, muchacho?», preguntó el anciano. «No tengo elección. Mi madre necesita ayuda, y no puedo quedarme esperando». Tomás asintió y, sin decir más, tomó su propio abrigo. «Entonces no irás solo. Jesús camina con los que tienen el corazón decidido». Aquellas palabras cayeron como un rayo de esperanza en el alma de Andrés. La prueba de su fe apenas comenzaba, pero ahora ya no se sentía solo. Mientras ambos empujaban el pequeño bote hacia el agua agitada, una certeza silenciosa llenó su espíritu. Cuando uno se atreve a creer, incluso en medio de la tormenta, el cielo empieza a moverse a su favor. La señal divina. El mar rugía como una bestia indomable. Las olas golpeaban con furia el pequeño bote, y el viento parecía querer arrancarlo de las manos de Andrés y Tomás. Cada metro que avanzaban era una lucha contra la fuerza de la naturaleza y contra el miedo que intentaba apoderarse de sus corazones. «No podremos seguir así», gritó Andrés mientras el agua helada le azotaba el rostro. Tomás, firme en su fe, respondió sin titubear. «El Señor no nos trajo hasta aquí para abandonarnos. Mira con los ojos del alma, muchacho». Andrés levantó la mirada. Por un instante, el cielo se iluminó con un relámpago que rasgó la oscuridad, y algo milagroso ocurrió. A lo lejos, en medio del mar embravecido, una figura luminosa parecía estar de pie sobre las aguas. Su silueta humana irradiaba una luz cálida, serena, imposible de describir. Andrés se quedó paralizado. «Tomás, ¿ves eso?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, hijo, es él», respondió el anciano, con los ojos llenos de lágrimas. La figura se acercó lentamente, y en ese instante el viento comenzó a amainar. Las olas se fueron calmando, y una sensación de paz sobrenatural envolvió todo el entorno. Andrés sintió como si una voz suave hablara directamente a su corazón. «No temas. Tu oración ha sido escuchada». El joven cayó de rodillas dentro del bote, llorando con fuerza. Sentía un calor recorrer su pecho, un fuego que no quemaba, sino que sanaba. La desesperación que lo había acompañado durante días se transformó en una certeza profunda. Dios estaba allí, manifestándose ante sus ojos. De pronto, el mar se abrió en una franja de aguas tranquilas que los guiaba de regreso al puerto. Ninguna tormenta podía resistir el poder de esa presencia divina. Andrés comprendió que no se trataba solo de un milagro visible, sino de una señal clara del amor y la fidelidad de Jesús hacia los que claman desde lo más profundo del alma. Cuando finalmente pisaron tierra firme, el cielo comenzó a despejarse. Un rayo de luz dorada atravesó las nubes y cayó justo sobre el joven pescador. Tomás sonrió y dijo en voz baja: «Ahora sabes, Andrés, que cuando el corazón cree,
el cielo responde. Esa noche, mientras caminaban de regreso al pueblo, Andrés sintió que su vida nunca volvería a ser la misma. Había visto con sus propios ojos la señal divina que transformaría para siempre su fe y su destino. El milagro. El amanecer llegó con un silencio sagrado. Las olas, que la noche anterior rugían con furia, ahora se mecían suavemente bajo un cielo despejado. Andrés y Tomás regresaron al pequeño pueblo pesquero de San Rafael con el corazón aún temblando por lo vivido. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. En cuanto Andrés cruzó la puerta de su modesta casa, el sonido de los sollozos lo envolvió. En el rincón, su esposa María sostenía entre sus brazos a su hijo, el pequeño Daniel, cuyo cuerpo débil apenas se movía. Los ojos del niño estaban cerrados, su respiración era tan ligera que apenas se percibía. Lucía, dijo Andrés con la voz entrecortada, he visto algo que no puedo explicar. Jesús nos habló en el mar. Ella lo miró, agotada, sin poder entender. Andrés, el niño no mejora. Los médicos dijeron que ya no hay nada que hacer. El pescador se arrodilló junto al lecho del pequeño, y por primera vez en mucho tiempo no pidió con desesperación, sino con fe. Colocó su mano sobre el pecho del hijo y cerró los ojos. En su mente, volvió a escuchar aquella voz del mar. Tu oración ha sido escuchada. Con lágrimas cayendo sobre las sábanas, murmuró. Señor Jesús, si de verdad estuviste conmigo, si me diste esa señal, te ruego, toca a mi hijo. No por mí, sino para que todos vean tu gloria. Tomás, que lo había acompañado hasta la casa, se arrodilló también. Ambos comenzaron a orar con el corazón ardiendo. Un silencio profundo cubrió la habitación. De pronto, una brisa cálida recorrió el lugar, moviendo las cortinas como si un viento invisible entrara por la ventana. María levantó la vista, y vio como una luz dorada envolvía al pequeño Daniel. El niño, que yacía inmóvil, tosió suavemente. Luego abrió los ojos y, con voz débil pero clara, dijo, «Papá, tengo hambre». María soltó un grito ahogado y abrazó al niño con fuerza. Andrés quedó paralizado, sin poder creer lo que veía. Sus manos temblaban. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras repetía, una y otra vez, «Gracias, Jesús, gracias, mi Señor». Tomás, conmovido, levantó sus manos al cielo y exclamó, «Bendito sea el nombre del Señor, que devuelve la vida donde el mundo ya no ve esperanza». En cuestión de minutos, la noticia se esparció por el pueblo. Los vecinos llegaron a la casa, incrédulos al ver al niño caminando, riendo, comiendo pan como si jamás hubiera estado enfermo. Algunos caían de rodillas, otros lloraban en silencio. Nadie podía negar que algo sobrenatural había ocurrido allí. Esa noche, mientras el sol se escondía tras el horizonte, Andrés salió al pequeño muelle donde siempre solía pescar. Miró al cielo y susurró, «Señor, ahora sé que no estás lejos. Estuviste en el mar, en mi corazón, y ahora estás aquí, en mi hogar». El agua reflejaba un resplandor dorado, como si el mismo cielo confirmara su fe renovada. Andrés comprendió que el verdadero milagro no era solo la curación de su hijo, sino la transformación de su alma. Había pasado de la duda a la certeza, del miedo a la confianza absoluta. Y mientras las olas susurraban en la distancia, una voz parecía resonar suavemente en el viento. Bendito aquel que cree sin haber visto. El renacer de su vida. Los días que siguieron al milagro fueron distintos, aunque al principio apenas se notara. Andrés despertaba cada mañana con un corazón más ligero, como si una carga invisible hubiera sido retirada de sus hombros. El aire del amanecer ya no era frío ni pesado, parecía cargar consigo un mensaje silencioso. La vida le daba otra oportunidad, y él debía abrir los ojos para verla. El pequeño Daniel, antes débil y pálido, ahora jugaba con la risa en los labios, correteando por la casa como si la enfermedad jamás hubiera existido. María lo seguía con ojos brillantes, aún incrédula ante la obra de Dios, mientras cada gesto del niño era un recordatorio tangible de la fidelidad divina. Andrés, por su parte, sentía que algo profundo había cambiado en él. No era solo gratitud, era un despertar del alma, una comprensión nueva de lo que significaba la fe verdadera. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a caer sobre el horizonte, Andrés salió al muelle. Observaba el mar con una calma que antes le era imposible. Cada ola que llegaba a la orilla le parecía un mensaje, un recordatorio de que el milagro no había sido un evento aislado, sino el inicio de una transformación completa. Respiró hondo y recordó el camino recorrido, la desesperación, el clamor de su corazón, la tormenta que casi lo vencía,
Y finalmente, la señal divina que le mostró que nunca estuvo solo. Todo parecía encajar ahora en un plan mayor que él apenas empezaba a entender. Con pasos firmes y decididos, Andrés regresó a casa. María estaba preparando la cena, y Daniel, corriendo hacia su padre, lo abrazó con fuerza. En ese instante, Andrés sintió que la fe no solo le había devuelto la esperanza, sino que había restaurado la vida misma. Ya no temía al futuro. Sabía que, mientras confiara y permaneciera firme en su oración, cada desafío podía ser enfrentado. Decidió entonces reconstruir lo que la adversidad había destruido. No de inmediato con riquezas o reconocimiento, sino empezando por pequeños gestos, cuidar de su hijo, ayudar a su esposa, ser un soporte para aquellos que, como él, habían perdido la esperanza. Cada acción era un acto de fe, cada palabra de aliento que pronunciaba, un testimonio silencioso de lo que Dios podía hacer cuando el corazón se rendía en confianza. Pasaron los meses, y el pequeño pueblo comenzó a notar los cambios en Andrés. No era solo su mirada, llena de serenidad y convicción. Era la manera en que se acercaba a los demás, ofreciendo ayuda sin esperar recompensa, compartiendo historias de fe y milagros con quienes lo escuchaban con asombro. Su casa, antes marcada por el miedo y la desesperanza, se convirtió en un lugar de luz y refugio, donde vecinos venían a pedir consejo o simplemente a sentir la paz que irradiaba su presencia. Un día, mientras trabajaba en el muelle, Andrés vio a un joven pescador luchar contra el mar embravecido, muy parecido a como él lo había vivido semanas atrás. Sin pensarlo, corrió hacia él y lo ayudó a estabilizar la embarcación. Mientras ambos se recuperaban del esfuerzo, Andrés recordó las palabras de Tomás: Jesús camina con los que tienen el corazón decidido. Ahora comprendía que el verdadero milagro no estaba solo en lo que había visto, sino en cómo había transformado su corazón y le daba la capacidad de actuar para bien de otros. Esa noche, mientras la brisa marina acariciaba suavemente el pueblo, Andrés se arrodilló junto a su familia. Encendió una vela y colocó la pequeña imagen de San José frente a ellos. Sus manos, firmes y seguras, se entrelazaron en oración. No pedía riquezas ni gloria, solo agradecía. Agradecía la paciencia para soportar el dolor, la fuerza para superar la desesperanza, y la fe que lo había conducido a este renacer. En los días que siguieron, Andrés retomó la pesca con renovada dedicación. Cada captura se convirtió en un símbolo de persistencia, cada amanecer, en un recordatorio de que la vida es un regalo que se renueva cada día. La relación con su esposa y su hijo se fortaleció, y la alegría que ahora impregnaba la casa era palpable. Ya no había temor ni duda. El amor y la fe habían reconstruido no solo su hogar, sino su alma. Con el tiempo, Andrés entendió algo crucial. El milagro no fue solo la sanación de Daniel, sino el despertar de un corazón que había aprendido a confiar plenamente en la providencia divina. Cada lágrima de angustia había sido reemplazada por una sonrisa de esperanza, y cada paso hacia adelante estaba guiado por una certeza profunda. Dios siempre escucha, y cuando la fe es verdadera, ninguna prueba puede destruirla. El pueblo de San Rafael comenzó a hablar del renacer de Andrés y de su familia. No se trataba de un simple relato de curación, sino de la transformación de un hombre que había pasado de la desesperación a la confianza absoluta. Su historia inspiraba a todos, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la fe es la luz que guía hacia un nuevo comienzo. Así, Andrés vivió el renacer de su vida no como un evento aislado, sino como un continuo caminar en la fe. Cada día era un testimonio de la misericordia divina y del poder silencioso de la oración. Su corazón, antes abatido y temeroso, ahora latía con firmeza, lleno de esperanza y gratitud. San José, el protector silencioso, había obrado en él un milagro aún más grande que la sanación física, la restauración del alma, la renovación de la fe y el descubrimiento de que la verdadera vida comienza cuando se confía sin reservas en Dios. Y así, en cada amanecer dorado sobre las aguas tranquilas del puerto, Andrés sonreía, sabiendo que había renacido, no solo como padre y esposo, sino como un hombre cuya fe había sido probada, fortalecida y glorificada. La vida le daba una segunda oportunidad, y él estaba listo para vivirla plenamente, con el corazón abierto y la mirada puesta en el cielo. Mensaje final y llamado a la acción. Querido espectador, si has seguido la historia de Andrés y su familia, habrás visto cómo un corazón desesperado puede convertirse en un corazón lleno de fe cuando se confía en Dios. La vida nos enfrenta a pruebas que parecen imposibles, tormentas que nos quieren hundir, momentos en los que sentimos que hemos perdido todo, pero incluso en la oscuridad más profunda, hay una luz que nunca se apaga, la fe verdadera. Hoy, quiero recordarte algo muy importante.
No importa cuán grande sea tu dolor, cuán profundas sean tus heridas, ni cuán difíciles parezcan tus circunstancias. Dios siempre escucha. San José, protector de los humildes y trabajador incansable, conoce el peso de la soledad y de la incertidumbre. Él sabe lo que es caminar entre dificultades, cargar con responsabilidades, y aún así mantener la esperanza viva. La historia de Andrés nos enseña que los milagros no siempre llegan de la forma que esperamos. No siempre son destellos brillantes o señales visibles al instante. A veces, el milagro más grande es el que transforma nuestro corazón, el que nos permite levantarnos cuando creíamos que no quedaba fuerza, el que nos devuelve la paz, la esperanza y la certeza de que nunca estamos solos. Hoy, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Abre tu corazón en oración, confía sin reservas y permite que la fe transforme tu vida. No importa si sientes que has fallado, que el mundo te ha olvidado o que ya no hay salida. Dios tiene un plan, y la oración sincera es el puente que conecta tu corazón con su infinita misericordia. Si quieres experimentar un cambio verdadero, empieza ahora. Puedes tomar un momento, cerrar los ojos y decirle a San José, o a Jesús, lo que llevas dentro. No necesitas palabras perfectas, no necesitas un escenario especial. Solo necesitas sinceridad, humildad y la convicción de que Dios te escucha. Y quiero pedirte algo más. Comparte tu nombre o el de tus seres queridos en los comentarios, para que juntos podamos orar por ti en nuestros próximos vídeos. Imagina la fuerza que puede tener la oración colectiva, cuando corazones llenos de fe se unen para clamar al cielo. Tu nombre, tu historia, tu necesidad, puede ser el canal por el que Dios obre un milagro real en tu vida. Recuerda siempre, la verdadera fuerza no está en lo que poseemos ni en lo que controlamos. La verdadera fuerza está en la fe, en la perseverancia y en la certeza de que Dios nunca abandona a quien se entrega con corazón sincero. Así como Andrés renació, tú también puedes renacer hoy. Puedes recuperar la esperanza, sanar tus heridas y abrir la puerta a un futuro lleno de bendiciones. No lo olvides, la fe que persevera, la fe que se mantiene firme incluso en la adversidad, siempre es escuchada. Hoy puede ser el día en que tu vida cambie, el día en que descubras el poder de la oración y el amor inagotable de Dios. Así que levanta tu mirada, respira profundo y repite conmigo en tu corazón. Señor, aquí estoy. Escucha mi clamor, restaura mi fe y guía mis pasos. No me dejes solo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza y suscríbete para recibir más mensajes de fe, milagros y transformación espiritual. Recuerda, Dios está contigo, incluso la tormenta más intensa, y la esperanza nunca se pierde cuando se confía en Él.